No se puede hablar de Dios sin tocar el tema de los ángeles, criaturas importantes en la historia bíblica que siempre actúan en la protección divina. Sin embargo, son decenas de miles, como se menciona en Job 38, verso 7, cuando las estrellas de la aurora juntas cantaban y todos los hijos de Dios jubilaban. Pero uno de los ángeles más conocidos en la Biblia es Gabriel. El nombre Gabriel significa héroe de Dios, el poderoso. En las Escrituras se le llama el mensajero de Jehová o el mensajero del Señor. A diferencia de lo que se cree, la Biblia nunca lo menciona como un arcángel. Aunque Miguel también se menciona en la Biblia, la figura del ángel Gabriel es más frecuente. Según la Biblia, los ángeles son seres sobrenaturales, no seres humanos que ganaron alas después de una vida virtuosa. Las personas en la Biblia siempre quedan asombradas cuando se encuentran con un ángel. Gabriel es el mensajero misericordioso de Dios, y sus apariciones en la Biblia están relacionadas con mensajes de buenas noticias. Encontramos referencias a él en 4 pasajes: Daniel 8, verso 16, Daniel 9, verso 21, Lucas 1, verso 19 y Lucas 1, verso 26. Sus revelaciones desempeñan un papel fundamental en la revelación de los planes, propósitos y juicios de Dios. En el libro de Daniel, específicamente en Daniel 8, verso 15 a 16, tenemos nuestro primer encuentro con Gabriel en la Biblia. Se le encomienda transmitir una visión divina sobre el fin de los tiempos. Dios lo eligió para entregar este mensaje crucial, y Gabriel también ayudó a interpretar la visión. Daniel describe cómo quedó completamente agotado después de su encuentro con el ángel, según Daniel 8, verso 27. Yo, Daniel, quedé agotado. Permanecí acostado varios días. Luego me levanté y fui a atender los asuntos del rey. La visión que tuve fue asombrosa. El mensaje profético de Daniel, registrado mientras oraba a Dios, consta de 2 partes distintas. En primer lugar, hace referencia al inminente juicio de Israel, según Daniel 9, verso 16. Luego, menciona una profecía apocalíptica de un período de tribulación que se extenderá por 7 años, según Daniel 9, verso 27. Mientras Daniel oraba, informa sobre la segunda aparición de Gabriel. Mientras yo aún estaba orando, Gabriel, el hombre que había visto en la visión anterior, vino a mí volando rápidamente, alrededor de la hora del sacrificio de la tarde. Él me instruyó y dijo: Daniel, he venido ahora para darte entendimiento y discernimiento. Daniel 9, verso 21 y 22. Tan pronto como comenzó a orar, un mensaje fue enviado, del cual vengo a informarte, pues eres muy favorecido. Asimila bien este mensaje y comprende la visión. Daniel 9, verso 21. Para Daniel, este mensaje fue crucial, ya que Gabriel le reveló una magnífica secuencia de eventos que se desarrollarían al final de los tiempos. Un período de desesperanza para la nación. Sin embargo, la venida de Gabriel trajo un mensaje de esperanza. El nombre Gabriel, que significa Dios es mi fuerza o el poderoso, refleja el propósito divino de liberar al pueblo de la esclavitud y guiarlos de regreso a la tierra prometida. En Zacarías, capítulo 2, encontramos mención de este profeta. Pero la primera aparición de Gabriel en el Nuevo Testamento ocurre en Lucas 1. Dios había ordenado que un profeta precediera al Mesías para anunciar su venida y preparar los corazones y mentes del pueblo. Así que la historia de la intervención de los ángeles en la vida de Cristo comienza antes de que miremos a María y José. Dios, en su sabiduría y soberanía, decidió que el nacimiento de este profeta sería en sí mismo un milagro. Zacarías estaba esperando en el templo, orando delante del Señor, cuando de repente un ángel del Señor se le apareció, de pie a la derecha del altar del incienso. Lucas 1, verso 11. Zacarías
se sintió aprensivo y asustado, pero el ángel lo tranquilizó, anunciándole que su oración había sido escuchada. Su esposa Isabel concebiría un hijo al que llamarían Juan. Este hijo sería motivo de gran alegría, lleno del Espíritu Santo desde el vientre materno, y desempeñaría un papel importante en la conversión del pueblo a Dios. El ángel reveló su identidad como Gabriel, mensajero de Dios, y debido a la incredulidad de Zacarías, lo dejó mudo hasta que estas cosas se cumplieran. Cuando Zacarías finalmente salió del templo, la gente notó que había visto una visión, ya que intentaba comunicarse a través de gestos, dado que estaba mudo. Después de este período de servicio en el templo, Isabel quedó embarazada, a pesar de su esterilidad y su avanzada edad, una bendición que Zacarías reconoció como una demostración de la gracia divina. Los padres elegidos para este profeta especial fueron Zacarías, un sacerdote, y su esposa, Isabel, quienes habían sido incapaces de concebir debido a su esterilidad y avanzada edad. Esta historia recuerda el relato de Abraham y Sara en Génesis 18, verso 11 y 12. Dios envió al ángel Gabriel a Zacarías para anunciar que tendrían un hijo, Juan Bautista, quien se convertiría en el precursor del Mesías. Más tarde, Juan Bautista desempeñó un papel crucial al preparar al pueblo para la venida de Cristo, llamando a la conversión y señalando los pecados. Cuando llegó el momento de que Cristo comenzara su ministerio público y se completara la obra de Juan Bautista, éste le declaró a Cristo: «Ustedes mismos pueden dar fe de que yo dije, no soy el Mesías, pero fui enviado delante de él. La novia pertenece al novio, el amigo que asiste al novio espera y le presta atención, y se alegra mucho al oír la voz del novio. Esta alegría es mía y ahora está completa. Él debe crecer, yo debo disminuir». Juan 3, verso 28 y 30. La historia se desarrolla en el capítulo 3 con la aparición de Gabriel ante María. La tarea que Gabriel había asumido era de gran magnitud, superando todas las anteriores. Fue enviado a Nazaret, una ciudad en Galilea, para encontrarse con una joven prometida en matrimonio a un hombre llamado José, un descendiente de David. El nombre de la Virgen era María. El mensaje que Gabriel tenía para entregar a esta joven era verdaderamente extraordinario. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y lo llamarás Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Lucas 1, verso 31 y 32. Dios confirió a Gabriel el honor y la responsabilidad de comunicar esta noticia sin igual. La participación de los ángeles en la vida de Cristo comenzó mucho antes de su nacimiento, ya que su nacimiento fue un evento único, una nueva vida generada fuera del proceso humano común, en una virgen sin intervención masculina. Era esencial que la mujer que llevaría al Hijo de Dios fuera informada y preparada con antelación para un evento que sería imposible sin la intervención divina. Además, aunque la concepción era obra del Espíritu Santo, la joven María enfrentaría la burla y el escarnio de su familia y comunidad, que no comprenderían la naturaleza milagrosa de la concepción. De hecho, las relaciones sexuales, que habrían sido la única explicación para un embarazo fuera del matrimonio, estaban castigadas con la muerte bajo la ley mosaica, como se explica en Levítico 20, verso 10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, ambos, el adúltero y la adúltera, sin duda serán condenados a muerte. Cuando María cuestionó a Gabriel sobre cómo podría suceder esto, dado que era virgen, el ángel explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra, lo que resultaría en el nacimiento del Hijo de Dios. Gabriel también mencionó el milagro del embarazo de Isabel, pariente de María, que ya estaba en su 6º mes, enfatizando que nada es imposible para Dios. María
en respuesta, declaró: «Soy el siervo del Señor. Que me suceda según tu palabra». Lucas 1, verso 26 y 38. Al recibir esta noticia de Gabriel, María naturalmente se sintió perpleja, pero su sumisión y fe se reflejan en su respuesta: «Hágase conforme a tu palabra», lo que demuestra su confianza y sumisión a Dios. Más tarde, María expresó su alegría y alabanza a Dios en un hermoso poema que refleja su disposición a desempeñar un papel tan significativo en el plan eterno de Dios. Este poema, registrado en Lucas 1, verso 46 al 55, muestra la gratitud y el entusiasmo de María por ser parte de este designio divino. María nos brinda un ejemplo notable de obediencia y disposición para ser usada por Dios de cualquier manera que Él considere apropiada. Después de descubrir que estaba embarazada del Hijo de Dios, José, su esposo, era un hombre justo y, para no difamarla, consideró dejarla en secreto. A pesar de que María le había compartido la naturaleza milagrosa y divina de su embarazo, José aún tenía dificultades para aceptarlo. Sin embargo, un ángel fue enviado para tranquilizar a José, revelándole el origen divino del embarazo de María y alentándolo a aceptarla como su esposa. Con gran gracia, José se sometió a esta guía divina, proporcionando así otro ejemplo de obediencia a la voluntad de Dios. Mateo 1, verso 18 y 23. El nacimiento de Jesús, el Mesías, ocurrió de la siguiente manera. Su madre, María, estaba comprometida en matrimonio con José, pero antes de unirse, fue encontrada embarazada por el Espíritu Santo. José, su esposo, era un hombre justo, y al no querer difamarla, decidió dejarla en secreto. La aparición de Gabriel a María no solo anuncia el nacimiento de Jesús, sino que también establece la base para el cumplimiento del plan de Dios en la redención de la humanidad. Él proclama la grandeza y la eternidad del reinado de Jesús sobre los descendientes de Jacob, sentando las bases para la futura obra redentora de Cristo. Lucas 1, verso 33. Así, la figura de Gabriel en la Biblia desempeña un papel fundamental como mensajero de Dios, llevando mensajes de misericordia, promesa y redención. Él es un ejemplo destacado de cómo los ángeles sirven como intermediarios entre Dios y los seres humanos, transmitiendo conocimiento divino y orientación. Gabriel es mencionado en varios pasajes bíblicos, incluyendo sus apariciones a Daniel, Zacarías y María, y desempeña un papel importante en el desarrollo del plan divino. Espero que lo hayan disfrutado, que Dios los bendiga grandemente. ¡Hasta luego!